Ok. El cuarto larguero. Vamos a hablar sobre el cuarto larguero. ¿Sí? Es el texto. Y como decíamos, a veces tenemos primer tema o primer texto, pero aquí vamos a suponer que ya tenemos el tema. ¿Sí? El texto debe de apoyar. ¿Sí? El texto debe apoyar el tema. Si vas a hablar de santidad, busca un texto clave. ¿Sí? Aquí estamos hablando del texto clave, del texto que de alguna forma habla de todo tu tema, de todo, se relaciona con lo que con tu propósito, con tu meta, ¿verdad? Entonces, tiene que apoyar el tema, el texto. Si vas a hablar de santidad, tu texto que hable de santidad. No estoy diciendo que tenga que decir la palabra santidad, pero que hable de santidad, ¿verdad? Entonces, eso sucede. Dice, debe servir de apoyo para el tema escogido. Si el tema, si no está fundamentado en la palabra de Dios, no hay para qué gastar tiempo hablando sobre él. ¿Sí? Si el tema que tú escogiste no tiene fundamento en la palabra de Dios, olvídate. Olvídate, porque no vas a hablar sobre la Biblia, vas a hablar sobre algún tema, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, buscando novia o no sé, de repente hay temas que uno quiere hablar, pero no vienen en la palabra de Dios. Entonces, olvídate, tú no estás predicando la palabra de Dios, estarás predicando otra cosa o dando otra enseñanza. ¿Sí? El predicador debe entender bien el texto. Es bien importante esto. Es bien importante esto. Tú tienes que entender el texto que estás escogiendo. No lo escojas porque está bonito. No lo escojas porque Dante Gebel lo predicó, o porque Billy Graham lo predicó, o porque te gusta simplemente. Entiéndelo. Es necesario que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y lo dice este texto, porque este es nuestro culto racional. Nos gusta el texto, pero no sabemos ni entendemos qué significa nuestro culto racional. ¿Sí? Entonces, puede hacer dos cosas: investiga qué significa culto racional, o no predique sobre este texto. La gente querrá saber de qué estás hablando. ¿Cómo poder explicar a otros lo que él mismo no acaba de entender? ¿Cómo vas a hacer a la gente entender algo que tú mismo no entiendes? ¿Sí? Nos gustaría, por ejemplo, hablar sobre si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Sí? Y es un tema que a mi manera de pensar, pues no tienes que escoger, ¿verdad? Tú traes a la gente a la salvación, tú tienes que traer a la gente a ser salva. Si no investigar si se pierde o no se pierde, tú tendrás ya tu convicción sobre esto, ¿verdad? Pero a veces ni nosotros sabemos esto. ¿Ok? Analice, ¿sí? Analice, o sea, cheque primero, dice, antes de tomar la decisión final sobre el texto, hay que examinarlo a la luz del contexto. ¿Sí? Analícelo a la luz del contexto. Hay doctrinas que se hacen de un texto, de un versículo. ¿Sí? Isaías 4 nos dice, según los mormones, la secta de los mormones, que se puede casar unos 7 veces o tener 7 mujeres. Pero ellos no leen el contexto. ¿Sí? Ellos no leen el contexto y de ahí hacen una doctrina. De no hacerlo, dice, se puede caer en muchos errores de interpretación. Muchas sectas aumentan la confusión por no interpretar unos textos a la luz del contexto. ¿Sí? Siempre lea hasta donde entiendas el texto. Si es necesario leer toda la carta o todo el libro, lee todo el libro para entender el texto. Que sepas a quién está hablando el texto este. ¿Sí? Si es Dios, si es Pablo, si es Pedro, si es quién, ¿verdad? ¿Quién está hablándolo? ¿A quién le está hablando, verdad? ¿En dónde está? ¿O por qué dice tal o cual cosa el texto? Entiende el texto, necesitamos entender el texto. ¿Sí? Y entenderlo a la luz del contexto. ¿Ok? Siguiente. Es todo. Vamos a estudiar este tema, vamos a analizarlo y vamos a ir buscando nuestro tema. ¿Cómo ves si para la próxima semana o para la siguiente clase o la siguiente vez que yo los vea, ustedes me puedan decir
¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Es decir, ¿cuál sería tu meta que predicaras? ¿Y a quién le vas a predicar? ¿Sí? ¿A quién le vas a predicar? A lo mejor las personas que me están oyendo, los 4 o los 5 o los que sean, tienen un solo auditorio. Inventa un auditorio. ¿Sí? Dime, ¿le voy a predicar a niños? ¿O le voy a predicar a madres solteras? ¿O le voy a predicar a madres maltratadas? ¿O le voy a predicar a narcotraficantes? Inventa un auditorio. ¿Sí? ¿A dónde quisieras llegar con ellos? ¿A qué propósito, verdad? ¿Cuál es el tema? ¿Sí? Escoge el tema en una frase, no me lo des en una palabra, dímelo en una frase. Por ejemplo, si es hablar de santidad, puedes decir, todos necesitamos santidad para ver a Dios. ¿Sí? O sea, es un ejemplo. Ese sería el tema y busca el texto. Dios te bendiga. Bueno, eso.